Hola a todas y a todos. Un gusto saludarlas y saludarlos. El tema de hoy es capital natural y el valor que tiene el capital natural. Es tal vez una frase que nos encontramos a menudo en diferentes contextos del desarrollo sostenible. Una palabra que es un híbrido tal vez entre la dimensión económica y social y la dimensión más ecológica o ambiental. Y tiene implicaciones importantes a la hora de la toma de decisiones. Entonces, pues sí se hace muy relevante el tema a la hora de incorporarlo en diferentes contextos políticos y de discusión académica, por supuesto. Les voy a compartir algunas de mis fotografías. Como algunos sabrán, yo soy fotógrafo también, y pues me gusta usar la fotografía como un medio de comunicación de la ciencia, que pues obviamente es mi otra pasión. Em, y en esta presentación tengo algunas fotos de esas personas que tienen una relación estrechamente vinculada con el entorno, con el ambiente. Todos tenemos una dependencia enorme, por supuesto, de la ecología, ¿verdad? Del mundo natural, pero hay algunas personas que por sus medios de vida es todavía aún más íntima esa relación. Esto es una fotografía que tomé cerca de un parque nacional en Guanacaste, en Costa Rica, donde la- parte del medio de vida de las personas y de manera legal, valga hacer notar, eh, llevan las vacas, el ganado a un humedal que está cerca para que pues tomen agua, coman de los pastos que hay ahí, y entonces se hace fundamental para ellos contar con este humedal, ¿verdad? Para que les dé este beneficio que se transforma en comida a través de carne, ¿verdad? O leche, si fuera el caso. Entonces es parte de lo que quiero que comentemos el día de hoy. Eh, También hago la aclaración, perdón si las diapositivas están en inglés, aún no he traducido estas diapositivas, pronto lo estaré haciendo y estarán de acceso libre, por supuesto. Em, pero bueno, creo que a través de la explicación se va entendiendo, espero todo muy claramente. Entonces, bueno, qué es capital natural? Y también un concepto totalmente relacionado al capital natural, que es el de servicios ecosistémicos. Y solo para hacer una breve introducción de la historia de estos conceptos, la primera vez que se menciona capital natural es ya hace más de 30 años ¿verdad? Casi un poco más. Y es en algunos estudios que se hacen, sobre todo este libro que menciona y hace relación a este sistema socioecológico, ¿verdad? Y menciona el tema capital natural y se desarrolla durante todo el libro. Eh, en 1977 se menciona por primera vez la palabra que está asociada a los servicios que provee la naturaleza, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de ya varias décadas. Y esto es importante resaltarlo porque comúnmente en diferentes foros, discusiones con diferentes sectores, sea la academia, sea las organizaciones no gubernamentales, con el gobierno mismo, a veces podemos encontrar que hay una oposición al tema o a la frase capital natural porque se piensan de manera errada que tiene una connotación de comodificar la naturaleza o de hacerla parte de un mercado donde se va a vender o es un sustituto de tecnología o de producto que se pueda vender. Y no es el caso y lo vamos a ver
más adelante. Y pues también como les decía, y ahora vamos a ver las definiciones formales de hace cuánto conocemos de la palabra o la frase o el concepto más bien de servicios ecosistémicos, es de 1981, ¿verdad? Que es ya hace pues varios años. Ya hace 4 décadas prácticamente, ¿verdad? Entonces imagínense que esto ha tenido un proceso eh, de aceptación, de desarrollo teórico muy fuerte y pues nos hace confiar a los que trabajamos en el tema de que es un concepto robusto y que se ha probado que su aplicación es importante, como lo decía, en diferentes contextos. Hay un libro clave que se llama precisamente Los beneficios de la naturaleza de Gretchen Daily y otros autores, así como un paper, ¿verdad? Del mismo año de Robert Costanza, que Robert Costanza es pues considerado el padre de la economía ecológica. Ambos, uno por un lado, Gretchen Daily con su libro, Robert Costanza por otro lado con su artículo científico en el 97, ponen de manera definitiva el tema de servicios ecosistémicos y capital natural en la agenda no solo científica, sino política. Yo tuve la dicha de tener a Robert Costanza como mi supervisor de doctorado en la Universidad Nacional Australiana y con quien sigo afortunadamente colaborando. Y pues les voy a mostrar un poco del trabajo que hemos hecho en estos años más recientes en el tema de capital natural y de servicios ecosistémicos. Antes de pasar de lleno a estos conceptos, es importante tener en el radar o entender un poco con mayor profundidad dos principios básicos de cómo podemos clasificar los recursos. Nos podemos referir a recursos naturales, pero también a recursos en general de los que depende la economía, ¿verdad? Podemos clasificarlos en dos grandes grupos, los recursos escasos, ¿verdad? Sabemos que no tenemos recursos ilimitados. Antiguamente se pensaban que algunos lo eran, pero ya sabemos y es más que evidente a través de la crisis ambiental y climática que vivimos que no lo son. Y los podemos clasificar en dos grandes grupos, como les decía. Uno son los recursos que son excluibles y estos se pueden excluir a través de diferentes mecanismos. Imagínense, por ejemplo, algo tan obvio como la propiedad privada, ¿verdad? Donde yo pongo una cerca y en esa propiedad privada puede haber un bosque, puede haber cualquier otro tipo de atractivo donde yo excluyo a los demás de poder disfrutar de esa propiedad mía que da ciertos beneficios. Eh, Otro tipo de recursos es los tipos rivales, un recurso rival, y eso es precisamente cuando un recurso es consumido por una persona, deja de ser consumida por otra o deja de estar disponible para otra, ¿verdad? Entonces imagínense el caso en el que si yo pesco, ¿verdad? El pescado que ya yo pesqué y me lo voy a ir a comer, pues deja de ser disponible, deja de estar disponible para otro y se vuelve entonces de manera rival, ¿verdad? Y ahí la rivalidad por recursos escasos. El tema de servicios ecosistémicos, que más adelante lo vamos a ver, pero es importante que lo recuerden a lo largo de la discusión, es que son la mayoría o la gran mayoría de veces son no excluibles y no rivales. Y esto pues representa diferentes retos a la hora de gestionarlos. Exactamente, ¿qué entendemos por capital natural? Es un stock, un grupo, ¿verdad? De recursos naturales, que en este caso son los ecosistemas,
y que esos ecosistemas pues proveen una serie de bienes y servicios. Y es lo que comúnmente conocemos como servicios ecosistémicos. Precisamente o en diferentes publicaciones y lo más fácil, el concepto o la definición más fácil de servicios ecosistémicos que actualmente es aceptada es simplemente son los beneficios que nosotros, la sociedad, obtiene de estos ecosistemas de la naturaleza. El capital natural y el concepto se desprende, por supuesto, de conceptos de la economía neoclásica, donde considera otros tipos de capital, como es el capital humano, y sobre todo la parte de cómo el capital humano representa la fuerza laboral, pero el capital humano, por supuesto, es mucho más que eso. También el capital construido, ¿verdad? Que es el otro que contempla la economía neoclásica y es, ¿verdad? Bueno, toda la infraestructura y todos los artefactos de la humanidad. También tenemos ya en una economía un poco más moderna, un concepto económico más moderno es el capital social, que son todas las interacciones humanas, la red social humana, nuestras instituciones, y el capital natural que antes de la era o la revolución industrial, pues por tener una población tan reducida en esos momentos, abundaba y realmente lo que escaseaba era el capital humano para poder generar capital construido, ¿verdad? Era en una época donde la población era ni una sexta parte tal vez de lo que es actualmente. En la actualidad, entonces, esto cambia significativamente. Hay una abundancia de capital construido y de capital humano, y ahora lo que escasea es el capital natural. Todo esto se ve enmarcado dentro de una visión más integral de la economía se le llama la economía ecológica. Y la economía ecológica lo que ve es básicamente esto, ¿verdad? Es el capital natural le pone los límites a los demás tipos de capitales y esto tiene una implicación importante en términos de que la política o la creencia de un crecimiento económico indefinido es totalmente errada porque el sistema económico está es más bien un subsistema que está dentro del sistema general, que es el capital natural, quien le pone esos límites de expansión y que también pues va a tener un impacto en respuesta a los impactos hacia el capital natural, ¿verdad? Un impacto sobre la economía, un impacto sobre el bienestar. Y precisamente hablando de cómo se genera a través de estos tipos de capital bienestar humano, ¿verdad? Lo último, todo lo que hacemos es para el bienestar de la sociedad, sea este bienestar a través de la interacción de estos tipos de capital, de manera que necesitamos de los 4 tipos de capital para poder generar bienestar humano. Hay varios tipos de servicios ecosistémicos que están relacionados también con el tipo de ecosistema que los provee. Tenemos sistemas que le llamamos servicios ecosistémicos de provisión. Por ejemplo, si analizamos un ecosistema marino, podemos seguir con el ejemplo de la pesca, ¿verdad? Alimento a través de la pesca o un bosque donde se pueda pues talar de manera sostenible y provea materiales de construcción, en este caso madera, entre muchos otros, ¿verdad? Medicinas, por ejemplo, uno muy importante y todo el tema de bioprospección. Que se da en diferentes ecosistemas, arrecifes de corales, uno en el que se ha descubierto muchísimas medicinas, incluso medicinas relacionadas a- al tratamiento de enfermedades como cáncer. Eh,
han salido de la investigación en este tipo de ecosistemas. Luego tenemos otros tipos, otro tipo que es los servicios de regulación. Aquí entra uno que pues es tal vez el más conocido, que es el secuestro de carbono, eh, fundamental en estos tiempos donde tenemos una crisis climática, donde las emisiones de gases de efecto invernadero son las más altas en tal vez 100.000 años o más, ¿verdad? Donde estamos llegando ya a 412 partes por millón. Antes de 1950 estaban probablemente en menos de 350 partes por millón y esto ha generado que ya hayamos aumentado la temperatura global en alrededor de un grado Celsius promedio. Entonces, servicios y beneficios que nos puedan dar los ecosistemas en el secuestro, regular el secuestro de carbono y regular el clima ante esta pues, crisis que acabo de escribir, se vuelven sumamente relevantes, ¿verdad? Y de ahí oímos muchas discusiones a nivel internacional de mecanismos financieros para poder incorporar este valor que dan los servicios o más bien el capital natural a través de los servicios ecosistémicos. Pero también tenemos otros servicios de regulación, por ejemplo, regulación del agua, ¿verdad? Todo el ciclo hidrológico, que también se puede relacionar con servicios de provisión como el agua misma, ¿verdad? Para consumo humano. Un tercer tipo de servicio ecosistémico son los culturales. Y aquí lo podemos también, es importante hacer notar que un tipo de servicio ecosistémico que se enmarca dentro o un subtipo de los servicios que están dentro de los culturales es el beneficio intrínseco que yo puedo asignar a los servicios, al capital natural. Y esto sobre todo lo vemos en comunidades indígenas que tienen, ¿verdad? Asignan un valor más allá de mercado, que es simplemente el valor y su relación eh, totalmente íntima con el entorno. Pero también se hace fuera de este tipo de comunidades, ¿verdad? Como el valor que yo le puedo asignar a la biodiversidad, a los animales, a las plantas. Por otro lado, otro tipo de servicio ecosistémico cultural está el de recreación, muy relacionado a esto, el de turismo y sobre todo, obviamente, ecoturismo, que pues sabemos que, por ejemplo, para Costa Rica es la mayor fuente porcentual de divisas para el país y del cual dependemos al 100%, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos ir haciendo una relación directa de la dependencia del ambiente sobre la economía y lo que esto representa en términos de trabajos, etcétera, ¿verdad? Y también hay un cuarto tipo o gran grupo de servicios ecosistémicos que son los de soporte, que pues hacen posible que los otros tres provean esos servicios. Por ejemplo, tenemos el ciclo de nutrientes, la fotosíntesis. Eh, Actualmente algunas tendencias académicas los ubican dentro de servicios de regulación, eh, pero también está bien hacerlo notar como un servicio aparte. Bueno, todos estos servicios, y si estamos hablando de beneficios, que también es importante antes de continuar que cuando hablamos servicios ecosistémicos hacemos alusión a bienes y servicios, ¿verdad? Bienes que es muy fácil de identificar como hablábamos en la parte de servicios de provisión, ¿verdad? Madera, medicinas, agua, alimento, etcétera. Pero por razones de facilitar la redacción y la discusión se acorta a servicios ecosistémicos y pues eso ha sido lo que globalmente en la comunidad científica se ha aceptado en las últimas décadas. Al ser bienes y servicios que se traducen ¿verdad? En bienestar
para la sociedad, esto por supuesto se puede valorar. Y la forma en que se pueda valorar, podemos, como dijimos, asignarle un valor más intrínseco, pero también podemos asignarle un valor económico. Importante hacer notar que el valor económico que se le asigna al capital natural y a los servicios que éste provee no es sinónimo de un precio, es simplemente poder representar el valor y los beneficios y el bienestar que genera el capital natural a través de un mecanismo que tal vez es el más conocido y el que tiene un impacto político más grande, que es el dinero. Sin embargo, el valor se puede calcular de muchísimas formas, cantidad de familias beneficiadas, cantidad de trabajos generados, incluso hasta en términos de energía, pero en la discusión o en esta presentación nos vamos a centrar en un valor económico, haciendo ese paréntesis y esa aclaración de lo que muchas veces se ha malinterpretado con precio, ¿verdad? Es diferente, no es que estamos poniendo en venta la naturaleza, sino estamos más bien asignándole un valor que pues comúnmente ha sido ignorado. Y esto es importante también porque las decisiones costo-beneficio que toma un gobierno o una empresa normalmente están basadas en decisiones económicas. Entonces, es darle una voz, una oportunidad al capital natural para que entre en ese análisis costo-beneficio. Viendo el gráfico anterior donde todos los capitales interactúan entre sí, podemos decir entonces que el valor de los servicios ecosistémicos y por ende del capital natural es la contribución relativa que tiene los ecosistemas a la generación del bienestar, ¿verdad? Entonces, cada uno de los capitales provee un porcentaje de ese bienestar y siendo entonces el valor que le podemos añadir o asignar más bien al capital natural ese porcentaje. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un área protegida, en un parque nacional, ¿verdad? Cuando usted va a visitar un parque nacional, que va a ir a disfrutar de ese capital natural que está lleno de biodiversidad y si hablamos del tipo de servicios ecosistémicos que le va a proveer, son en su mayoría los culturales, ¿verdad? Esa experiencia espiritual que usted hace de manera recreativa a través de ecoturismo, pero toda esa gran cantidad y ese valor tan grande de ese servicio ecosistémico usted no lo puede disfrutar si no hay otros capitales en juego de los que hablamos. Por ejemplo, si no hay un capital construido de carreteras que puedan hacer accesible ese capital natural o senderos, por ejemplo, que lo lleven a través del bosque o de la playa, etcétera, usted no puede disfrutar del capital natural. Al igual que si no hay un capital humano en el que la persona está consciente de la existencia de ese área protegida, que está dispuesto a pagar el transporte o la entrada, si fuera el caso, eh, ¿verdad? No se podría disfrutar. Podemos hablar también del capital social, del disfrute en familia o con amigos, etcétera. Entonces es importante tener presente que los cuatro tipos de capital siempre pues están interactuando para poder proveer bienestar. Eh, Como les comentaba anteriormente, la valoración, y en este caso valoración económica del capital natural y los servicios que provee, es una manera de evaluar los intercambios requeridos para conseguir una meta y ojalá una meta compartida por la sociedad, puede ser a nivel local, a nivel nacional e incluso a nivel global, por supuesto. Entonces, es
qué tanto estamos dispuestos a invertir, a mejorar, a proteger el capital natural versus otros potenciales usos que podría tener, ¿verdad? Costa Rica tiene 26%, por ejemplo, de su territorio eh, terrestre protegido, y eso es un costo de oportunidad, ¿verdad? Porque ese territorio muchos otros países lo han dedicado a la agricultura, a actividades que generen, eh, entre comillas, mayor rédito económico, expansión urbana, etcétera. Entonces, es Costa Rica le asignó ese valor a esas áreas protegidas y lo comparó de cierta forma a otros usos que podría tener y dijo, basado en la parte económica, pero también basado en una decisión de lo que es tal vez lo más moralmente correcto, y en lo que también es lo más sabio hacer de proteger un sistema natural que provee tantos servicios ecosistémicos, pues hizo esa comparación entre potenciales usos. Y bueno, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? La meta no es ponerle un precio a la naturaleza, al ambiente, pero sino poder hacer visible el efecto que puede tener el cambio en la provisión de los servicios ecosistémicos en el bienestar humano. Para lograr esto hay una serie importante o extensa de métodos de valoración económica. Aquí pues a una pequeña tabla con la lista tal vez de los más usados, donde podemos dividirlos, si se quiere, de enfoques donde la preferencia es revelada, perdón, por el usuario, revelada a través de decisiones que el consumidor toma. Por ejemplo, tenemos el primer caso, que es el de costo de viaje. Entonces, este es muy obvio en el tema de ecoturismo. También podemos verlo en la parte de ecoturismo eh, internacional, ¿verdad? ¿Cuál es el costo que cada turista está dispuesto a pagar por viajar hasta Costa Rica, incurrir en costos de alimentación, hospedaje para disfrutar de ese capital natural? Entonces, podemos asignarle de alguna manera un precio aproximado a ese capital natural, depende de lo que la persona está dispuesta a pagar. Y ese concepto, la disposición a pagar, que es el concepto más básico de economía, es el que también es el medular en la valoración de los servicios ecosistémicos. ¿Verdad? Tenemos métodos de mercado, que esto sí, pues ya son eh, más fáciles de visualizar. Por ejemplo, cuánto estoy dispuesto yo a pagar por ese pescado que me están vendiendo en el supermercado, cuánto estoy dispuesto a pagar por madera, etcétera, etcétera. Uno interesante es el de precios hedónicos, y se da mucho en el mercado de bienes y raíces, y se ha visto y se sabe ya que, por ejemplo, apartamentos en la misma playa, pero que están con vista al océano, y otros que están con vista a la carretera, la vista al océano tiene un precio mucho mayor que la vista hacia la carretera, ¿verdad? Y eso entonces podemos decir que la persona está dispuesta a pagar ese extra más para disfrutar de ese servicio cultural, ¿verdad? De disfrute espiritual, tal vez, de poder ver el océano. Y hay otro tipo de métodos de valoración que son los que la persona realmente da de manera directa, ¿verdad? Entonces, esto se hace a través de encuestas. Y, por ejemplo, en áreas protegidas se hace mucho donde se le pide a la persona, a través de una serie de preguntas, una entrevista
estructurada y, y verificada y que sea robusta, se le pregunta en términos muy generales cuánto está dispuesto usted a pagar más por su entrada a esta área protegida, si sabe que ese extra más va a ir a una protección mayor, a mejorar la infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, esos costos que la persona está dispuesta a cubrir es parte del valor que se le asigna a ese capital natural. Eh, y bueno, no voy a citar tal vez todos los ejemplos. Cada uno de estos servicios, métodos de valoración, perdón, aquí están por sus iniciales, ¿verdad? La M es mercado, la P es de producción, que fue uno que no mencioné. La CU es valoración contingente, que era este tipo de entrevistas que mencionaba anteriormente. TC es el costo de viaje, entre otros. Cada uno de estos métodos de valoración son más apropiados para servicios ecosistémicos en particular, ¿verdad? Entonces, si tomamos el tema de recreación o ecoturismo, sabemos que el método de valoración de costo de viaje o de valoración contingente son los más apropiados, y esto pues se ha probado a través de décadas de estudio. Es también importante decirles que la implementación o el desarrollo de estos métodos puede ser muy costoso y extenso. Entonces, no son valoraciones que se hacen en pocos días. Y además, relacionado al costo, es el, eh, el equipo multidisciplinario que se requiere para para conducir estos estudios, ¿verdad? Entonces, se van a necesitar de personas con conocimiento amplio económico, pero también la base científica va a ser la base ecológica, de que se sepa cómo funciona ese ecosistema, y esto pues lo van a tener los biólogos y otros expertos en ecología. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a medir, tenemos dentro de los servicios de regulación, por ejemplo, la protección costera que proveen los manglares. Yo necesito un biólogo que me diga qué tipo de estructura de manglar provee la mayor o X cantidad de protección, hasta qué distancia provee esa protección, la densidad, la altura, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese equipo multidisciplinario siempre es fundamental. A menudo no se tiene o el tiempo o el presupuesto o ambos para poder conducir o a realizar estos estudios, y hay una opción que es un método agregado que se llama transferencia de valor, y también se ha probado que tiene resultados importantes y muy robustos, y con una gran utilidad para la toma de decisiones. No voy a entrar en detalle, pero lo que representa la transferencia de valor o transferencia de beneficios eh, yo tomo valores que han sido identificados en otros estudios, pueden ser en el mismo país o fuera del país, y ese valor lo traigo a mi sitio de estudio, eh, donde quiero tomar la decisión política, o, ¿verdad? Cualquier tipo de decisión, y uso ese valor para asignárselo al ecosistema o servicio ecosistema que estoy analizando. Luego pues, podemos conversar por supuesto, de todas las limitaciones, el porcentaje de error o el rango de error que tienen estos estudios, pero no me quiero detener acá. Eh, Les estaré compartiendo más adelante este capítulo de un libro que escribí con Robert Costanza, que resume pues esta primera parte de la presentación.
Esto es una fotografía que tomé en Caño Negro a personas de la comunidad indígena Malecu y la relación tan importante que tienen ellos con los humedales, porque es fuente de muchos beneficios. En particular, ellos pues lo usan como medio de transporte, fuente de alimento y sobre todo también tienen una relación estrecha espiritual con el ecosistema. Quiero presentarles un par de estudios que hemos hecho en los últimos pocos años de la aplicación de valoración de servicios ecosistémicos. El primero trata sobre sitios Ramsar, que son sitios, son humedales de importancia internacional, ¿verdad? Que están bajo la Convención Ramsar de humedales, y esto lo hicimos un equipo de varios integrantes de diversas disciplinas. Eh, Nos centramos en 7 humedales Ramsar en Costa Rica, que ustedes las pueden ver identificados en este mapa, que son eh, Parque Marino Las Baulas, Palo Verde, Caño Negro, Maquenque, toda la zona Caribe Noreste, el humedal de Gandoca Manzanillo y Terra Basierpe, que es de los humedales más importantes en términos de biodiversidad, extensión en la región, en Centroamérica. La Convención Ramsar pues ya tiene varios años, ¿verdad? Es desde 1991 y aquí es donde Costa Rica ha ido incorporando estos humedales eh, como parte de este compromiso, de esta convención. Tenemos en el país 12 humedales Ramsar y pues aquí analizamos 7 de estos 12, lo cual nos da una muestra bastante representativa. Los métodos que usamos para asignarle un valor a este capital natural fue primero determinar la extensión de cada ecosistema en cada sitio. Los humedales Ramsar tienen la particular de que por definición no es un solo tipo de ecosistema, sino en un humedal Ramsar pueden estar o normalmente están varios tipos de ecosistemas, incluso sistemas humanos, donde puede estar un bosque, puede estar fincas agrícolas, puede estar un lago, todos en un mismo humedal Ramsar, ¿verdad? Entonces, una primera tarea que tuvimos que hacer fue determinar cuál es la extensión de cada uno de estos ecosistemas. A lo último, evaluamos 16 diferentes categorías de uso del suelo, de los que, por ejemplo, les estaba mencionando, y usamos el método agregado de transferencia de valor, ¿verdad? Que toma, como les explicaba anteriormente, valores de otros estudios y los utiliza para la valoración que se está haciendo pues en este caso en los humedales Ramsar en Costa Rica. Eh, También es importante notar que se puede utilizar un solo valor, por ejemplo, un valor de un ecosistema, un servicio ecosistémico como el del secuestro de carbono de bosques, ¿verdad? Que tal vez fue determinado en Indonesia, ¿verdad? Y esto puede ser, digamos, puede ser, no sé, $40 por tonelada o $40 por hectárea de extensión, pongámoslo en términos espaciales, $40 por hectárea. Y entonces yo lo traigo, ese valor a Costa Rica y digo, pues tengo, no sé, 1000 hectáreas, eh, multiplico por 40 y eso me da el valor de esa extensión por el servicio de secuestro de carbono. Eh, Ahora bien, no es, bueno, primero utilizar un solo valor de un servicio ecosistémico y traerlo a otro sitio. Esto es lo que llamamos normalmente el sitio de estudio, es de donde se realizó ese estudio, y el sitio de política a donde voy a aplicar ese valor. Puede ser un solo valor o puede ser el promedio o la mediana de muchos valores, ¿verdad? Puede ser, lo ideal es que yo tome valores que han sido calculados en diferentes partes para que me dé un estimado más aproximado.
nosotros usamos alrededor, un poco más de 300 valores para diferentes servicios ecosistémicos. Además, aquí no lo puse en los métodos, se tienen que hacerle algunas modificaciones o ajustes económicos porque $1 no vale lo mismo en Costa Rica que vale lo mismo en Bélgica, en Australia o en Haití, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer algunos ajustes económicos que también están relacionados en qué año se realizó el estudio, pero esos detalles, tal vez para efectos prácticos de la presentación los podemos dejar de un lado. Estos son a través de estudios y de colaboración con expertos en sistemas de información geográfica. Estos son las extensiones de cada uno de los ecosistemas, de cada uno de los humedales Ramsar, ¿verdad? Entonces las columnas son los humedales Ramsar y las filas son los diferentes valores para cada uno de esos ecosistemas. Entonces, hay algunos ecosistemas que no están presentes en los humedales Ramsar y por eso tienen 0. Y luego nosotros evaluamos pues cada uno de los servicios ecosistémicos que proveen cada uno de estos ecosistemas. Esto es un ejemplo nada más del tipo de estudio que tenemos que hacer, donde para el humedal Terra Sierpe tuvimos que determinar entonces clasificar el humedal en sus diferentes ecosistemas donde teníamos, por ejemplo, bosques de yolillal, ríos, manglares, que es lo que ven en morado, que tal vez es lo predominante, pero también más al lado derecho de la figura pueden ver algunos sistemas humanos, ¿verdad? Como es la parte de ganadería y otros cultivos como el arroz, etcétera, que también tuvimos que tomar en consideración. Aquí presento una muestra de del valor del servicio ecosistémico determinado a través de la transferencia de valor, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes servicios ecosistémicos divididos en las categorías que mencionamos, que les mencioné al inicio de la presentación, y tenemos, porque se utilizaron diferentes o varios estimaciones, ¿verdad? En la mayoría, no solo uno. Entonces podemos tener valores mínimos, valores máximos, un valor promedio y un valor mediano. Normalmente me gusta usar los valores medianos porque elimina los extremos y es un dato un poco más que se acerca más tal vez a la realidad. Eh, También eso es para los servicios ecosistémicos de capital natural o de ecosistemas, pero también asignamos valores y por lo que les decía, por la diversidad de usos y de ecosistemas y sistemas humanos que tienen los humedales Ramsar, también asignamos un valor por hectárea a cada uno de estos sistemas humanos, que en su mayoría fueron la parte agrícola. Y esto lo hicimos, por ejemplo, a través de cuánto es el ingreso que se tiene por cada uno de estos ecosistemas por hectárea, ¿verdad? Entonces, todos los valores se determinan por hectárea para luego ser multiplicado por la cantidad de hectáreas del sistema o ecosistema que se están siendo evaluados. Si lo vemos a nivel de ecosistema y los valores medios o valores promedios más bien, que obtuvimos. Por ejemplo, los ríos son de los ecosistemas con un valor mucho más alto, de acuerdo a la cantidad o los datos de los estudios que tomamos de otros países. Y estos son sumados, ¿verdad? Este valor de los ríos es un valor agregado o más bien un valor total de todos los servicios ecosistémicos valorados que les enseñé anteriormente. Por ejemplo, podemos ver que gran parte de la contribución del valor de los servicios ecosistémicos de los ríos o el valor total del valor de los ríos es porque tiene un altísimo valor en el servicio de prevención de eventos extremos, donde es alrededor
de $73,000 por hectárea por año. Y así podemos evaluar otros como las playas y por supuesto los bosques lluviosos. Los resultados finales entonces fueron estos para todos los humedales evaluados, donde Caribe Noreste presentaba los valores más altos, Palo Verde también tenía valores muy altos y Maquenque, ¿verdad? Entonces, esto nos puede dar, bueno, al final tenemos un total de un valor promedio de poco más de 3.2 billones de dólares y un valor mediano de alrededor de 776 eh, millones de dólares. Ay, perdón por el perro, es parte de trabajar desde la casa en estos tiempos de emergencia nacional. Eh, ¿Qué son las implicaciones políticas? Pues lo primero es, esto es la primera valoración realizada en Costa Rica en sitio Ramsar. Nunca se había hecho y es entonces una primera aproximación al valor total de estos ecosistemas. Puede servir y así nos lo han hecho ver los tomadores de decisiones como parte del apoyo a la política de humedales en el tema de un manejo más sostenible de estos ecosistemas y también los resultados que en otra presentación vamos a ver es cómo pueden ser incorporados o utilizados para el diseño de mecanismos financieros para la conservación y restauración de ecosistemas como los humedales, como lo son los pagos por servicios ecosistémicos, que pues Costa Rica tiene ya un mecanismo de muchos años, de más de 2 décadas, pero que está enfocado solo en bosques, ¿verdad? Entonces, a través de estas valoraciones podemos tomar eh, ese, ese valor económico y traducirlo a mecanismos financieros y, ¿por qué no hacer un nuevo mecanismo financiero para humedales? Eh, y bueno, no solo hicimos, como les explicaba, una valoración de humedales, pero también de muchos otros ecosistemas que pueden ser usados en otros estudios. Este es un estudio que hicimos para las Naciones Unidas, donde el principal beneficiario es el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Es una publicación que voy a estar poniendo a disponibilidad de todas y todos ustedes. Esta foto, para cambiar al último caso de estudio que quiero enseñarles, la tomé en el Caribe de Costa Rica y es un señor que recolecta desde muy temprano cocos de las palmeras y con este coco, con estos cocos, ellos hacen la leche de coco que se usa en la comida tradicional del Caribe, ¿verdad? De manera que pues obtienen ese beneficio directo de la presencia de este ecosistema de palmas. Eh, Haciendo un poco más complejo el tema de valoración, ¿verdad? Ya vimos tal vez como cuál es un tipo de valoración más simple a través de un método agregado que usa valores existentes de estudios que se han hecho en otros lugares. Quisimos hacer lo mismo, pero para todos los ecosistemas, para Latinoamérica y el Caribe, pero visualizando el valor futuro que pueden tener los ecosistemas dependiendo de diferentes escenarios de desarrollo que pueda tomar cada uno de los países de la región. Y esto se vuelve súper relevante para los tomadores de decisión para saber cuánto pueden ganar o perder, depende de la ruta de desarrollo que sigan a través de sus políticas. No me voy a tener mucho en esto, pero sabemos que, bueno, Latinoamérica y el Caribe tiene más, tal vez del 60% de la biodiversidad terrestre, igual en términos de diversidad de agua dulce y marina es sumamente rica.
aquí unos ejemplos de colibríes que tomé en Cali, Colombia, por ejemplo. 6 de los países más biodiversos del mundo están en Latinoamérica y el Caribe. Y también es una región que es altamente diversa en términos de economía, geografía, políticamente hablando, etcétera, ¿verdad? Entonces, es sin duda una región importante para analizar. Estos estudios, el estudio nuestro que presentamos acá está también basado en otro estudio de Kuicheski y demás colegas del 2017 que lo hicieron a nivel global, y pues este es un extracto, un análisis para solo la región de Latinoamérica y el Caribe. Los métodos, nosotros desarrollamos 4 diferentes escenarios de desarrollo, y estos escenarios de desarrollo es muy importante también porque es un proceso participativo que tiene mucho aprendizaje a la hora de poder imaginar escenarios posibles. Aquí no estamos haciendo predicciones, pero estamos diciendo cuáles rutas podría tomar eh, los gobiernos para desarrollarse y cuáles podrían ser los impactos sobre el capital natural. Hicimos o nos basamos en un escenario que les llamamos fuerzas de mercado, que es un escenario donde el desarrollo sigue muy enfocado en aumento o crecimiento de la población, crecimiento económico, ¿verdad? Eso es un escenario totalmente consumista basado en una economía neoliberal de mercado libre. Eh, Tenemos un extremo, este es uno de los escenarios extremos, ¿verdad? Que le llamamos como de mundo fortaleza, por así decirlo, que es un mundo totalmente donde la inequidad es altísima, donde estamos totalmente, un mundo fragmentado, cerca de un colapso social, donde los ricos son muy ricos y los pobres son muy, muy pobres. Tenemos un escenario de reforma política que es parecido al de fuerzas de mercado, pero con ciertas reformas que podrían ayudar a mitigar un poco el impacto que tenga el escenario de fuerzas de mercado. Y el otro extremo, ¿verdad? Que en contraposición al de un mundo de fortaleza, en términos no positivos, pero es un mundo más bien encerrado, ¿verdad? Amurallado, que crea inequidad. El extremo total es una transición eh, total, ¿verdad? Que aquí le llamamos la gran transición, y es un escenario donde ya no estamos enfocados en incrementar el Producto Interno Bruto, sino es un escenario de desarrollo totalmente volcado hacia el verdadero bienestar y la sostenibilidad de la sociedad. Algunas podemos representarlo de esta manera, que pues acabo de describir cada uno de estos escenarios. Este es fuerzas de mercado, que es pues muy parecido al escenario que toman la gran mayoría o muchos de los países actualmente, basados en consumo. Uno donde hacemos ciertos cambios, el que es totalmente negativo, ¿verdad? Y la inequidad es totalmente altísima y la presión sobre los recursos naturales igualmente alta. Y un nuevo paradigma de sostenibilidad, ¿verdad? Una gran transición donde realmente se trabaja en colaboración con la naturaleza, realmente aumentando esos servicios ecosistémicos para poder crear un verdadero bienestar humano. Eh, el cambio de los servicios ecosistémicos en cada uno de estos escenarios puede cambiar debido a 2 factores. Uno es cambio en el área que cada uno de estos ecosistemas, que nosotros tomamos una gran variedad de ecosistemas, cómo el área puede cambiar debido a diferentes escenarios, ¿verdad? Los que hablamos de desarrollo, pero también cómo puede variar el valor unitario debido a si estos ecosistemas son degradados o restaurados.
asignamos un 10% al escenario de fuerzas de mercado, un 10% de reducción del valor conforme a a niveles del 2011, que fue nuestro año base. El mundo amurallado de fortaleza, le asignamos un 20% de reducción respecto al 2011, ¿verdad? Una reducción en el valor de los servicios de los ecosistemas. El de reformas políticas realmente no tiene un cambio significativo, ¿verdad? Por lo que decía que compensaba con un poco de las nuevas políticas que se desarrollan. Y el escenario de la gran transición es más bien un 20% en el aumento de los valores de los servicios ecosistémicos. Estos porcentajes están basados en algunos estudios, pero no quieren, de nuevo, no queremos ser prescriptivos, sino más bien de manera que sirvan como ilustración de cómo puede cambiar el valor de los servicios ecosistémicos dependiendo de diferentes escenarios de desarrollo, diferentes decisiones que se tomen. También utilizamos la cobertura mundial de diferentes ecosistemas en el 2011 a una resolución de 1 kilómetro cuadrado para luego poder modelar, y no me voy a centrar en esto, a través de sistemas de información geográfica, cómo podemos modelar el aumento o el decrecimiento de la cobertura de los ecosistemas. Y pues bueno, para cada escenario, ¿verdad? La cobertura aumentó o disminuyó. Estos son los resultados. Si hablamos en términos de área, podemos ver que para cada bioma o ecosistema, ¿verdad? Y lo hicimos tanto para terrestres como marinos y costeros, cada uno de los escenarios tiene una cobertura que aumentó o disminuyó, igual los valores, que es el set de columnas en rojo, y esto pues tiene al final un cambio total del servicio ecosistémico o del ecosistema en general, del capital natural en cada uno de los escenarios. Tenemos resultados para toda Latinoamérica, ¿verdad? Si sumamos el total, ¿verdad? Si sumamos el total de todos los ecosistemas, el valor y el cambio, para bien y para mal, esto es lo que nos da para cada uno de los países, donde vemos, por ejemplo, que Costa Rica podría tener, lo vemos en la parte de verde, un aumento de un 21% o de casi 51.000 millones de dólares por año, un aumento de ese monto económico si logramos una transición hacia ese escenario que precisamente se llama la gran transición. Por otro lado, si seguimos con un escenario que tal vez es más parecido al actual de mercados, podemos tener un decrecimiento del 28% de ese valor del capital natural costarricense. Y bueno, y así lo tenemos para todos los países. Si lo vemos de manera espacial, tal vez por la resolución y por poner a toda la región, no se puede apreciar de la mejor manera, pero este es el año base, en el 2011, como era la cobertura del capital natural. Vemos si pasamos del año base, el 2011, al totalmente contrario, ¿verdad? El mundo fortaleza. Voy a volverme para que puedan ver el cambio en la reducción, que es muy obvia por ejemplo, en los bosques de la Amazonía. Si ven por el lado de México también el rojo, el color rojo como aumenta, y eso es la expansión urbana. Y eso lo hicimos para los diferentes escenarios, ¿verdad? Y aquí vamos tal vez de lo peor a cómo vamos a ir mejorando, mercado, fuerzas de mercado, luego políticas de reforma, que si lo vemos, me voy a volver a fuerzas de mercado, ven que hay una mejoría, y la gran transición pues tiene una mejoría que tal vez no es visible perfectamente por la resolución,
pero es el que donde la cobertura en los ecosistemas es la mayor. Los resultados nos da que los servicios terrestres, al menos solo los terrestres para Latinoamérica y el Caribe en el 2011 es de 15 trillones por año. Entonces imagínense la magnitud del impacto económico y del beneficio que proveen estos ecosistemas a la región. En Brasil típicamente tiene el valor total de servicios ecosistémicos más altos y esto se debe sobre todo pues a la grandísima extensión del país, pero también a tener una gran extensión de cobertura forestal, aunque como sabemos está grandemente amenazada. Interesantemente, por el arreglo o el acomodo de diferentes ecosistemas de alto valor, el Caribe es la región o subregión que tiene el valor más alto por hectárea. Y en Mesoamérica, Costa Rica tiene el valor de servicio ecosistémico por hectárea más alto, eh, de alrededor de $8,000 por hectárea por año. Es el servicio total, ¿verdad? Si lo tomamos en consideración de todos los servicios ecosistémicos, de los ecosistemas que valoramos. De manera general, para toda la región podemos ver que para el escenario más oscuro o el peor escenario, podemos experimentar un 47% de crecimiento del valor de los servicios ecosistémicos. En valores de mercado, en el escenario podemos tener un decrecimiento del 32%. Para el escenario de reforma política, al menos un 1% de incremento, que es básicamente no hay cambio. Y para una gran transición, un aumento del 25%. Pues a manera de conclusión, estos son estimaciones y escenarios, ¿verdad? No son mediciones directas o predicciones. Como hablaba anteriormente, pueden estos escenarios ser una herramienta muy útil para los tomadores de decisiones. Eh, pueden usarse también, y espero que así sea, para el público en general, para concientización del impacto que tenemos sobre el capital natural. Y también algo importante es que no tomamos en consideración el tema de la escasez, ¿verdad? Bajo un modelo económico, conforme tenemos menos de un recurso, en teoría se vuelve más valioso, ¿verdad? Ese efecto no lo consideramos en este estudio. Y pues eso sería por esta presentación. Como siempre, cualquier pregunta, por favor, me escriben al correo que es ecoeconomics@marcelo.life. Me encantaría poder seguir en conversación con todos ustedes. Creo que es un tema que da para muchísimo más tiempo y que pues nos ganó el tiempo en este momento, pero sí da para mucho rato de conversación y quisiera oír la opinión de ustedes. Entonces, por favor, escríbanme y estoy a entera disposición para aclarar cualquier duda, para cualquier comentario, para oportunidades de colaboración. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias y espero que haya sido mucho provecho para todas y todos ustedes. Hasta luego.